Audiopreguntas de geografía de grandes espacios mundiales. Tema 4. Japón y Australia. Características climáticas del archipiélago japonés. El archipiélago japonés posee una peculiaridad climática dentro del mundo templado y fuertes contrastes regionales por su configuración montañosa, su apertura tanto hacia los vientos polares septentrionales como las influencias tropicales meridionales, su alargamiento en longitud y a su propio carácter insular. Se produce una fuerte amplitud térmica con inviernos rigurosamente fríos y veranos bastante cálidos para su latitud y un elevado volumen anual de precipitaciones. En general, la costa occidental recibe lluvias de invierno por los vientos del noroeste, frente a la costa del Pacífico, que experimenta dos movimientos pluviométricos. Uno en primavera, a causa del monzón del suroeste, más prolongado, y otro en septiembre por el paso de los tifones tropicales. Estos factores y elementos dan lugar a importantes contrastes regionales. A la mitad septentrional del país, inhóspita y de tardía colonización, se opone un sector meridional de caracteres monzónicos, tradicional zona agrícola y de asentamiento poblacional. Los ríos son cortos e irregulares, con fuertes pendientes que impiden la navegación, aunque algunos permiten la flotación, siendo aprovechados para explotación forestal, hidroelectricidad y regadío. El bosque, comprendiendo el 60% del suelo, es de los más predominantes del mundo. El bambú es característico del paisaje vegetal, con una enorme variedad entre gigantes y enanos. ¿Qué riesgos naturales presenta Japón en la actualidad? La violencia de la naturaleza en el archipiélago japonés queda reflejada en la multitud de volcanes, terremotos, inundaciones, tifones, etc., que afectan a su territorio y que agudizan su peligrosidad al incidir en las áreas litorales, precisamente las más densamente pobladas. Estos riesgos naturales pueden ser de origen geológico, con terremotos, erupciones volcánicas, corrimientos de tierras o existencia de grandes pendientes en todo el territorio. Los volcanes, en su mayoría de tipo explosivo, son un elemento característico del paisaje morfológico japonés. El Fujiyama, con 3.778 metros, es el volcán más representativo y símbolo nacional. Otra forma volcánica son las calderas, que pueden haber sido ocupadas por lagos, invadidas por el mar o estar cubiertas por aluviones. Japón es uno de los países del mundo más afectados por los terremotos, unos 5.000 al año. Cuando son en el mar se les llama tsunamis. Y otros riesgos son de origen climático, de inundaciones, sequía, aunque sequías no tanto, pero inundaciones, avalanchas de nieve, heladas, tifones, etc. Conocer la existencia de este medio inhóspito, violento y hostil a la ocupación humana resulta indispensable para entender la desigual ocupación del espacio y la desequilibrada distribución de actividades económicas sobre el territorio. Principales características de la agricultura en Japón. Uno de los factores más decisivos es la escasa proporción de superficie cultivada, tan solo un 13% del suelo, paliada con la práctica de la agricultura intensiva. La población agraria japonesa es envejecida. Las cooperativas agrícolas, muy activas y poderosas, son instituciones muy importantes en la vida agrícola del país y luchan por el proteccionismo agrícola. Japón recurre a fuertes importaciones de productos agrícolas, madera y pasta de papel, siendo el primer importador mundial. Predominan las pequeñas explotaciones, a veces subdivididas en pequeñísimas parcelas. Su diversidad climática hace que en el Japón septentrional predominen grandes explotaciones orientadas hacia la cabaña vacuna, con maíz, forrajes y algunos frutales. El Japón meridional persiste en las microexplotaciones, con cultivo básico de arroz.
Los niveles medios de producción son de los más elevados de Asia y se han modificado los paisajes rurales, integrando los mundos rurales y urbanos de forma diferente a su entorno. Existen dos sistemas de cultivo opuestos y a la vez complementarios: las tierras de regadío, o también llamadas TA, que son más del 50% del suelo agrícola, con el arroz como cultivo principal. Es una riscicultura de regadío en retroceso. Y después están los campos de secano, o llamados ataqué, que compuesta por aluviones en las llanuras y sobre terrazas. Producen doble cosecha, cereales en invierno y legumbres o tubérculos en verano. Principales producciones agrarias. La riscicultura fue introducida en el Japón en el siglo III a.C. y el arroz se cultiva en todo el país con una alta productividad. Es básico en su dieta y es un cultivo muy protegido por el gobierno. El cultivo de cereales como el trigo, cebada, avena, centeno, maíz o soja no es suficiente para abastecer la demanda interna, y Japón es en la actualidad el mayor importador de cereales del mundo. Las legumbres, frutas y hortalizas han experimentado un fuerte crecimiento en invernaderos y desarrollando un cultivo hidropónico. Los árboles frutales más representativos son el mandarino junto con el manzano, peral y melocotonero. En la región subtropical se practican dos cultivos tradicionales de la civilización japonesa: la del té y la morera. Las plantaciones de té forman parte del policultivo familiar del centro y sur del país. La morera se localiza en las zonas centrales del interior, aunque su cultivo ha descendido. La importancia de la pesca en Japón. La pesca es una actividad económica muy importante y ayuda a completar la dieta proteica de los habitantes. Pese a un progresivo descenso, Japón ocupa el tercer puesto mundial en volumen anual de pesca y es el mayor importador de pescado del mundo. Una serie de condiciones naturales muy favorables explican la expansión y auge de la pesca japonesa. Esto es debido en parte por las corrientes marinas de diferentes temperaturas que ofrecen multitud de diferentes especies, y la confluencia de estas corrientes a la altura de Tokio ayuda a la formación del plancton. Una amplia plataforma continental y fosas marinas en la costa pacífica favorece estas circunstancias. Hasta comienzos del presente siglo se explotan las zonas costeras próximas y con métodos artesanales. Tras la motorización de la flota se pasa a la pesca de gran altura hacia los mares fríos y hasta la Antártida, con las capturas de ballenas. Las primeras empresas frigoríficas en 1923 resultan de gran ayuda para mantener la cadena de frío. Fuertes presiones ecologistas internacionales han conseguido que el número de capturas de ballenas descienda, pero Japón sigue manteniendo una tenaz política a favor de este tipo de pesca. La acuicultura, de gran tradición en Japón, se ha acelerado en las últimas décadas a raíz de las dificultades de la pesca en gran altura, llegando a ser pionero en la actualidad en esta técnica. Fundamentalmente se crían ostras, mejillones y algas como el nori. El proceso de urbanización, características y principales conurbaciones. El fenómeno urbano es un rasgo demográfico característico de Japón. Un acelerado éxodo rural, sobre todo desde mediados de siglo, y el progresivo desarrollo industrial fueron los motores que impulsaron el espectacular crecimiento de la población urbana. La concentración de la población en grandes áreas urbanas es un fenómeno muy significativo de la historia demográfica del archipiélago, en una desequilibrada distribución que se ha reforzado. Actualmente el proceso de urbanización atraviesa un periodo de transición. Se observa un éxodo de habitantes de las grandes ciudades hacia sus áreas periurbanas, perdiendo las ciudades paulatinamente población y aumentando sus áreas metropolitanas.
Las diversas políticas de descentralización de las actividades industriales y de limitación de la construcción en la práctica no han obtenido resultados positivos. ¿A qué se le llama megalópolis japonesa? Describa su influencia demográfica y económica en el país. Es el acelerado crecimiento urbano desde mediados del siglo pasado que propulsó la aglomeración en enormes conurbaciones a lo largo del eje Tokio-Fukuoka, formando la megalópolis japonesa, la aglomeración urbana de mayores dimensiones existentes hoy en el mundo, y se extiende a lo largo de 1.200 kilómetros y concentra 3/4 partes de la población total del país. La megalópolis japonesa representa uno de los rasgos más sobresalientes de la geografía humana de Japón. A su cabeza está Tokio, la capital y centro de la región metropolitana del Gran Tokio, 37,5 millones de habitantes en el 2008, el 28% del país. Es la aglomeración urbana más grande del mundo. ¿Qué tipo de recursos naturales presenta Japón? ¿Cuáles son las causas que los convierten en un recurso escaso? Japón es un país extremadamente pobre en recursos energéticos y minerales, resultando la potencia industrial más fuertemente dependiente de recursos energéticos importados. Posee abundante hierro, cadmio, zinc, cobre, que es el más abundante, y plomo, pero en calidad y cantidad son insuficientes. El carbón es la fuente de energía menos escasa, pero insuficiente por su cantidad y calidad, ya que es del terciario, y las características de sus vetas. Japón es el primer importador de este mineral, sobre todo de Estados Unidos y Australia. También es uno de los principales importadores de hidrocarburos, especialmente de Oriente Medio. Las grandes refinerías y complejos petroquímicos se asientan en el litoral meridional, junto a puertos de entrada de petróleo y los centros de consumo, acentuando el desequilibrio regional del país. La orografía montañosa y la pluviosidad abundante favorecen la hidroelectricidad, que no obstante está decayendo. Por el contrario, la energía térmica experimenta un mayor desarrollo alimentada por fuel. Ante la crisis del petróleo y el aumento de los precios, Japón ha fomentado la energía nuclear, a pesar de las reticencias de la opinión pública y los factores de riesgo como los terremotos. También se apuesta por las energías renovables, solar, eólica y geotérmica. ¿En qué consistió el denominado proceso de industrialización en Japón? Tras un largo proceso de industrialización, lo que imprimió un carácter original a la política industrial de Japón es el haber acelerado la reconversión de los sectores en declive y el rápido despliegue hacia las nuevas tecnologías. Una fuerte relación investigación-empresa se traduce en una producción de gran calidad y prestigio internacional. Una de las peculiaridades de la organización industrial japonesa es la dualidad de su estructura empresarial. Por un lado, las grandes empresas, heredadas de los antiguos Zaibatsu, pero que a diferencia de estos no se constituyen en torno a una familia, sino que son una sociedad anónima. La unión de grandes grupos empresariales con los bancos comerciales son el origen de las más poderosas sociedades como Toyota, Nissan, Hitachi y Toshiba, que tienen numerosas filiales en el extranjero, como una estrategia mundial. Por otro lado están las numerosas pequeñas y medianas empresas, que son el 97%, orientadas hacia el consumo interior y que emplean más del 80% de mano de obra. Presentan dos tipos, las de industria artesanal tradicional y las integradas en la estructura industrial moderna a través de la subcontratación, fabricando piezas para la industria manufacturera. Las condiciones laborales de los trabajadores de la pequeña y mediana empresa son sensiblemente inferiores a los de las grandes compañías con mayores ventajas salariales. Identifique las principales regiones industriales en Japón.
Desde sus comienzos la industria se situó en las llanuras arroceras, cerca de los mercados y de la mano de obra y junto a los puertos marítimos, dada la tradicional dependencia energética, reduciendo así los gastos de transporte. En la actualidad, la industria japonesa se concentra en 4 grandes regiones que giran en torno a una gran ciudad y se encuentran localizadas en la franja costera entre Tokio y Nagasaki. La primera área es Keijin, lo que es la bahía de Tokio y llanura de Kanto. Es la primera región industrial del país y del mundo, con una gran diversificación industrial. La segunda es Hanshin, lo que es la bahía de Osaka, Kobe y llanura de Kioto, segunda región industrial con industrias diversificadas. La tercera es Chukyo, bahía de Nagoya, donde la automovilística es la principal actividad de la región. También la industria textil es otro sector importante. Y la cuarta es Kitakushu, al norte de la isla de Kyushu. Esta región basó su hegemonía en la industria pesada. La crisis del sector siderúrgico ha provocado su lenta decadencia. Existen graves problemas de urbanismo y contaminación del medio ambiente que las diferentes políticas correctoras de los desequilibrios regionales tratan de paliar para una mejor distribución de los hombres y sus actividades. La gran atracción de estas zonas dificulta el desarrollo en otras más alejadas, por lo que persiste el grave desequilibrio.